Muy buenos días, les damos a todas y todos que nos acompañan en esta rueda de prensa convocada por Sinergia por la Educación en Morelos, Asociación de Escuelas Particulares Avanza, Asociación de Escuelas Particulares AEP, Escuelas Particulares del Estado de Morelos, FEPEMOR, Asociación de Instituciones de Educación Superior Particulares del Estado de Morelos, AIESPEM, y la Federación de Universidades Particulares de Morelos, FUBAMOR. Les damos la bienvenida a los representantes de los medios de información que nos acompañan y también a los representantes de las distintas escuelas particulares y a nuestros participantes en esta reunión. Se encuentra con nosotros la maestra María de Jesús Samarripa Guardado, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP, la doctora María Luisa Flores del Valle, presidenta nacional de la Alianza para la Educación Superior, ALPES, el ingeniero Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, la doctora Itzel Carmona, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos, FEPEMOR, de la Asociación de Escuelas de Educación Superior Particulares del Estado de Morelos y de la Asociación de Escuelas Particulares Avanza. La licenciada Diana Recio de Ramos, presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares AEP, el licenciado Carlos Hernández, presidente de la Federación de Universidades Particulares de Morelos, FUPAMOR, la Asociación de Mauricio Miranda, el ingeniero Mauricio Miranda, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. En representación de Coparmex Morelos se encuentra con nosotros Víctor Santibáñez, y de la Organización Democrática Mundial de Morelos se encuentra su coordinador Maximiliano García, y también está con nosotros el vicepresidente del Instituto Internacional, Instituto Nacional de Derecho Sustentable de Jóvenes, Norberto Velázquez. Para iniciar esta rueda de prensa les vamos a dar la palabra a la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la maestra María de Jesús Samarripa Guardado. Buenos días, maestra. Adelante, por favor. Buenos días, Renato. Buenos días a todas y todos. Estamos aquí reunidos con un interés común para evitar que esta NOM 237 pase, porque nos afectará a todos. No solamente a alumnos, obviamente, que son el objeto de nuestro trabajo educativo, también a los maestros, a las instituciones en general y a los padres de familia. Por este motivo, doy mi agradecimiento a los representantes de la Unión Nacional de Padres de Familia, sobre todo, son un actor importante en esta lucha. Y bueno, pedimos a los medios de comunicación, a quienes agradezco infinitamente su presencia, que difundan nuestra postura. Estamos muy atentos, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares en particular, estamos muy atentos a todo lo que está ocurriendo con relación a esta NOM. No queremos más afectaciones, no queremos más sobreregulación. Esto no significa que no estemos abiertos y dispuestos a hacer las cosas bien o a ser regulados. Ya lo estamos. Ya entendemos que las escuelas están haciendo un gran esfuerzo por hacer las cosas bien. En este sentido, no vemos necesaria la norma. Mis compañeros a continuación manifestarán al público, expresarán los argumentos de nuestra oposición. No es arbitraria nuestra postura, es una postura estudiada, argumentada, discernida, y por lo cual estamos aquí y hemos venido haciendo esta lucha por ya algunos meses. Bienvenidos, bienvenidas, y doy la palabra a mis compañeros, quienes expresarán los argumentos y darán la información suficiente que deseamos sea conocida por todo el público en general. Muchísimas gracias nuevamente.
Aleja. Muchísimas gracias, maestra María de Jesús Samarripa. Buenos días. Ahora le vamos a dar la palabra al maestro Raúl Castro en representación de Sinergia por la Educación en Morelos, quien nos hará la lectura del comunicado que tenemos preparado para este día. Adelante, por favor, maestro Castro. Muy buenos días a todas y todos. El presente comunicado de prensa sirva para informar a la ciudadanía morelense y a las escuelas particulares en el estado de Morelos respecto a la NOM 237. Las particulares con autorización o registro de validez oficial de estudios REVOE, que conforme al artículo 3º constitucional y la fracción 8ª del artículo 34 de la Ley General de Educación, formamos parte del sistema educativo nacional. Siempre hemos coadyuvado con el Estado mexicano en su responsabilidad, que es la de salvaguardar el derecho fundamental a la educación para todos. Lo hacemos con las mismas obligaciones que las instituciones educativas del Estado. Lo hacemos en el permanente esfuerzo por alcanzar la calidad, entendida como hacer las cosas conforme a la ley. Y los particulares con autorización o REVOE lo hacemos además sin recibir del Estado financiamiento alguno, siendo esta la gran diferencia entre las instituciones educativas del Estado y los particulares con autorización o REVOE. Ya sean particulares con autorización o REVOE o las instituciones del Estado, toda la educación en nuestro país es pública y su rectoría lo ostenta el Estado mexicano, es decir, la educación no existe si el Estado no la autoriza, vigila y en su caso sanciona. De tal forma que los requisitos, los costos, las condiciones, el otorgamiento, las sanciones y hasta el retiro de dichas autorizaciones tienen siempre su origen en el Estado, principalmente a través de la Secretaría de Educación Pública, que es el brazo de la administración pública dependiente del Poder Ejecutivo apto para ello. Y es el Poder Legislativo en concurrencia, es decir, en los 3 niveles de gobierno federal, estatal y municipal, a quien corresponde disponer lo necesario en materia educativa y en cualquier otra materia que alcance a la actividad educativa como salud, trabajo, impuestos, etc. Entonces podemos afirmar que todo en materia educativa está regulado. Sin embargo, el día de hoy nos reúne en esta rueda de prensa el proyecto de norma oficial mexicana PROY NOM 237 SE diagonal 2020, servicios educativos, disposiciones a las que se sujetarán aquellas particulares que presten servicios en la materia, publicado el día 12 de mayo de este año 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Proyecto aprobado con denominación y contenido diverso el pasado 24 de septiembre de este año 2021 por el director general de normas de la Secretaría de Economía, que a la misma vez es el presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, CONCE. Proyecto que hoy está en la última etapa de creación, ya en manos de la CONAMER, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, quien tiene obligación de revisar con detenimiento si ese proyecto de norma oficial mexicana tiene razón de ser o no. Escuchando a los sectores involucrados, pudiendo cancelar dicho proyecto por no haber materia jurídica para que exista, cosa que ya se ha acreditado de sobra, debidamente fundados y motivadas las razones. Es de esto justamente que estamos obligados moral y jurídicamente a informar a la ciudadanía morelense y al gremio de particulares con autorización o REVOE en el estado de Morelos y a través de los medios de comunicación, incluso informar a todos los mexicanos, pues los riesgos y perjuicios que ese proyecto de norma 237 implican son enormes. Generará una afectación económica inmediata al bolsillo de millones de mexicanos, aun cuando nuestra economía no se ha recuperado de los problemas derivados de la pandemia y otras circunstancias que ya existían previamente. Limitará la libertad y el acceso a la educación y provocará en cascada daños irreparables a diferentes sectores, comenzando por el educativo, con el cierre de miles de escuelas y otros sectores productivos vinculados directamente con la actividad educativa que se verán seriamente afectados. También como los uniformes, zapatos, alimentos, transportes,
libros, mantenimiento, papelería, por mencionar algunos casos. Es importante explicar que el objeto de las normas oficiales mexicanas, las NOMS, es establecer regulaciones técnicas de alto grado de precisión que contienen la información, especificaciones, procedimientos, instrumentos de medición y metodologías que deben cumplir los bienes y servicios para comercializarse en nuestro país. Lo primero que debemos aclarar es que la educación insisto, no es una actividad de comercio y que lo que está en la NOM 237 pretende hacer es establecer obligaciones a los particulares, concediendo derechos o permisos e imponiendo sanciones cuando todo esto ya está dispuesto en el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación y todas las demás leyes federales, reglamentos, acuerdos, decretos, planes, programas, manuales y demás, que ya regulan la actividad educativa. Las NOMS bajo ningún caso deben contener reglas de conducta, pues esa no es su naturaleza. Sin embargo, esta NOM 237 lo hace y transgrede su propia naturaleza jurídica, pues pretenden expedirla fuera de un marco de legalidad y constitucionalidad. Hemos venido explicando la forma en que los particulares con autorización o REBOE adoptamos de la iniciativa privada las formas eficientes mediante las cuales administramos los recursos. De ahí que se nos llama equivocadamente escuelas privadas. Se usan términos desafortunados como empresarios de la educación, cuando la educación no es un acto de comercio, ni su primordial función es generar lucro. Con esas y muchos otros desafortunados términos y expresiones, se ha provocado una percepción equivocada en la sociedad respecto de los particulares en la labor educativa y la muy desafortunada intención de la Secretaría de Economía para impulsar esta NOM 237. El proceso de creación de la NOM 237 ha estado plagado de violaciones por los cuales dicho proyecto debe de ser cancelado, situación que se suma a la sobreregularización que esta NOM provocaría. El costo que esto significa a la Administración Pública Federal, los incontables actos de corrupción que puede provocar, es un golpe severo a la economía de millones de familias mexicanas. Limitación al derecho a la educación y a la libertad de elegir dónde los mexicanos quieren que sus hijos estudien. Raya peligrosamente en discriminar a un sector social que lleva a cabo labor esencial para la nación, los maestros y los administrativos, pues va en contra de lo dispuesto por el artículo 5 constitucional, afectando millones de familias que dejarán de percibir la justa retribución por trabajo. Provoca el enfrentamiento de dos secretarías federales, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación Pública. Contradice frontalmente el artículo 3º constitucional, la NOM 237. El gremio de particulares con autorización o REBOE siempre estará en el camino del diálogo y la conciliación. Sin embargo, hemos transitado por esta vía en solitario. Consideramos que hoy la CONAMER tiene la oportunidad de hacer lo que es correcto y lo que es prudente, al respetar y fortalecer el Estado de Derecho, al cancelar el proyecto de norma oficial mexicana 237, pues al hacerlo evitará ocurran las situaciones de riesgo que aquí se han expuesto. Es cuanto. Muchísimas gracias. Le damos al maestro Raúl Castro, quien nos acaba de leer el posicionamiento de Sinergia por la Educación en Morelos. Le damos la bienvenida también a el licenciado Teodoro Lavín, quien es el presidente del Grupo Empresarial Morelos. Ahora, como parte del programa, vamos a darle la palabra a la doctora María Luisa Flores del Valle, quien es presidenta de la Alianza para la Educación Superior, ALPES. Muy buenos días, Malui, adelante, por favor. Buenos días, Renato. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos en este día, a los medios que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar presentes y por transmitir la voz que a todos nos atañe como sociedad, como padres de familia, como empresarios, como sobre todo en representación
de todos los niños y jóvenes que están estudiando en estas instituciones particulares. Únicamente para dar el mensaje y para decir que en caso de que esta no entre en vigor, pues estará verdaderamente afectando el Estado de Derecho de todos los mexicanos y la libertad de cuartear la posibilidad de elegir la educación para nuestros niños y jóvenes, y no solo para ellos, sino para las familias de los maestros, de la parte administrativa, de toda esta relación de empresas que giran en torno a estas instituciones particulares, como lo pueden ser las papelerías, los uniformes, el transporte, alimentos, todo aquello que conlleva alrededor de una escuela particular. Y no solo eso, sino que también está privando de una libertad que conlleva a una inequidad, a una desigualdad. Esto es lo que nosotros nos pronunciamos y pedimos a la Secretaría de Economía, tanto a la Secretaría de Economía como a la Profeco, que nos puedan esclarecer cuáles son esas razones, cuáles son esos motivos por los cuales quieren aprobar una ley o una norma de un 0.08% de quejas, en donde no es suficiente argumento para crear una norma. Sí es suficiente argumento para atender esas quejas, pero no para la creación de una norma. Un 0.08% de quejas de las escuelas particulares directamente en la Profeco no lo es. Y hasta el día de hoy, ni la Secretaría de Economía ni la Profeco han esclarecido el por qué y cuál es el motivo tan forzado y tan violento de crear una norma. Es por eso que todos nos reunimos en este momento, nos solidarizamos y decimos no a la norma. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora María Luisa Flores del Valle, presidenta nacional de Alianza para la Educación Superior ALPES. Le damos la palabra al ingeniero Luis Arturo Solís Bravo, quien es presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Adelante, Luis Arturo, buenos días. Gracias, Renato. Muy buenos días a todos los presidentes y liderazgos de las escuelas particulares. Asimismo, agradezco a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Mi referencia y mi razonamiento va en función de que durante 104 años la institución que actualmente represento ha velado por la educación libre en este país y ha velado porque los padres de familia eduquen a sus hijos en función de sus principios, en función de sus valores. Y vemos que el día de hoy la intención de querer colocar una norma por parte de la Secretaría de Economía es un atropello a la misma institución educativa particular. Y en este momento yo le quisiera hacer un llamado, en particular muy a la secretaria de Educación, a la doctora Delfina, porque vemos que están al margen de esta situación. Sabemos de antemano que la norma oficial está transgrediendo facultades establecidas en la Constitución por el artículo 3º. Y al día de hoy yo no he escuchado un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Educación Pública ante el tema que hoy exponemos. Así como se está intentando medir, y hablo de una medición como lo establece esta norma, a las escuelas particulares, yo esperaría que la Secretaría de Educación Pública, parte de este gobierno federal, tuviera también la sensibilidad y pudiesen también medir a las escuelas públicas, porque en este país no deben de existir educandos de primera y de segunda. Con una norma como la que en este momento se quiere imponer, porque esto lo veo como una imposición, y aquí veo la falta de sensibilidad por parte de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, porque ante las actuales circunstancias en las que estamos y vivimos, y ante el impacto tan negativo que tendrá la norma, no es otra falta sino de sensibilidad política
por parte de la secretaria y por parte de la profesora Delfina. Vuelvo a reiterar, en este país no debe haber educandos de primera y de segunda. Si se está imponiendo o querer imponer una norma con el propósito de buscar mejoras en la educación particular, asimismo lo debería de hacer la Secretaría de Educación Pública. Buscar mejoras, establecer condiciones y normatividades que saquen del abandono a muchas de las escuelas públicas, que mejoren la calidad educativa en todo el sector educativo nacional, no solo en las escuelas particulares, sino también en las escuelas públicas. Como representante de los padres de familia a nivel nacional, tanto de escuelas públicas como particulares, porque represento a padres de familia de escuelas públicas y particulares, espero que exista el compromiso por parte de la Secretaría de Educación Pública de seguir trabajando por una educación con calidad en nuestro país y no hacer divisiones de escuelas públicas y escuelas particulares, no, sino trabajar por el sistema educativo nacional en conjunto. De esta forma, llevaremos a este país a una nueva transformación, no solamente de dichos, sino que también sea de hechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos al ingeniero Luis Arturo Solís Bravo, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Le damos el uso de la voz al ingeniero Mauricio Miranda, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Adelante, ingeniero, muy buenos días. Buenos días a todos. Nada más una pequeña aclaración, la Unión representa a sus agremiados. La Asociación de Padres de Familia está contemplada en la Ley de Educación y son los que sí representan a todas las escuelas del país. Ahí respetamos la libre asociación, pero conforme a la ley, así es como está la división. En este respecto hacia la norma, veo de fondo que está tratando de solucionar algunos añejos males que de alguna manera ciertas instituciones siguen teniendo. Y evidentemente no es el camino, porque obviamente hay en la Secretaría de Educación, es la cabeza del sector y es la que rige la educación y ya tiene en ese sentido las facultades y las atribuciones para hacerlo. Vemos en la norma, y una leída rápida, que tiene también algunos errores, por ejemplo, habla de exámenes a título de suficiencia, etcétera, etcétera, que por lo menos en la cuestión de la educación básica, pues no son aplicables. También vemos que habla de establecer programas y planes de estudio que también son regidos por la Secretaría de Educación. En mi opinión, creo que intenta sobreregular en este sentido. Y sí tenemos que solucionar varios problemas que atañen a las escuelas particulares y a las escuelas públicas, porque efectivamente, como en los dichos populares, a lo que cometen los errores de uno los pagan todos. Y ahí hay un llamado para que en estos tiempos no solo son de solidaridad, sino también de subsidiariedad. Ha cambiado y están incursionando muchas cosas que van a cambiar todos estos aspectos, no solo de la educación, del comercio, de las empresas y de todo el mundo. Y en ese sentido, creo que tanto las empresas o las escuelas y todos deben tomar en cuenta de que regresar al objeto propio de su actividad, y en este caso la educación, y deben de facilitar tanto su operación como la de el acercamiento de sus agremiados y de sus clientes, y en este caso, como lo pone la norma, de sus usuarios. Yo estoy cierto que la Comisión de Mejora Regulatoria, en sus objetivos está la de no sobreregular y de facilitar justamente la inversión a través de las normas y de evitar duplicidad en todas ellas. Estoy seguro que pues no va a tener mayor trascendencia en ellos ver que esto es un intento de sobreregularidad. Pero sí creo que de alguna manera tenemos que conjuntamente
tanto las escuelas como los usuarios o los padres de familia, debemos de lograr acuerdos. Recuerden que ya pasó con lo de la pandemia, porque si bien ellos tratan de exigir un contrato de adhesión en donde quede estipulado y fijo la mayor de las cosas, pues en el caso como de la pandemia, y recuerden que lo primero que pasó fue que quién era responsable, si iban a seguir pagando las colegiaturas, si iban a seguir. Imagínense que en el contrato está la estipulación de que en las escuelas se tienen que tomar las clases presenciales en las instalaciones de la escuela y eso no se pueda modificar. Entonces, en el caso de la pandemia, como ahorita pasó, los servicios a distancia, ¿cómo quedarían? Y no solo eso, hay múltiples situaciones en que se pueden incurrir en las escuelas porque son pequeñas comunidades que tienen de todo y que tenerlas, digamos, atadas o forzadas a un cierto tipo de contrato puede no ser lo más eficiente que creemos. La Secretaría de Educación Pública para eso tiene o emite acuerdos que son dados conforme van suscitándose situaciones en las escuelas. Y esos acuerdos atañen tanto a los particulares como a los públicos. No solo eso, hace poco la Suprema Corte de Justicia también ya declaró que las obligaciones que tienen las escuelas públicas también las tienen las escuelas privadas en el sentido de la educación. Creo que el aspecto comercial deberá ser tratado de diferente manera. Y aquí pasa también algo que hay que sugerirlo a las escuelas, porque igual al principio de la pandemia, pues sí, la falta de pago de algunos padres de familia también afectó a las escuelas. En este sentido, yo sí sugeriría que como los bancos, por ejemplo, tengan más cuidado en seleccionar quiénes pueden ser sus clientes, porque hay que tener cierta, digamos, conciencia tanto de quien contrata como de quien ofrece los servicios. Yo creo que sí, necesitamos trabajar en algunas fallas de todo el sistema. El sistema educativo tiene que ser modificado, pero sí también creo que no debemos dar pasos que no corresponden al momento y a la forma. Yo creo que en ese sentido es mi participación y les agradezco su atención. Le damos las gracias al ingeniero Mauricio Miranda, presidente, bueno, ya de los de la sociedad. Y ahora le damos el uso de la palabra para que nos dé su mensaje el licenciado Maximiliano García, coordinador en Morelos de la Organización Democrática Mundial, ODM. Adelante, por favor, Max. Buenos días, agradeciendo la atención que nos ofrecen los medios de comunicación, saludando a cada una y cada uno de los liderazgos tan importantes desde nivel nacional como a nivel estatal. Me permití preparar algunas palabras muy breves para dar pues el posicionamiento que las y los jóvenes, pues estudiantes, porque todavía soy estudiante, se genera a partir de esta nota. Las y los jóvenes entendemos perfectamente que las escuelas particulares deben de cumplir con las reglas de operación que se les solicite por parte de la Secretaría de Educación Pública y cualquier otra regulación que abone a que la educación sea completamente de calidad. Esa es una de las principales características que perseguimos, ¿no? Nosotros como estudiantes. Pero también nos queda claro que si imponen normas como esta, son innecesarias porque hará que la educación sea más costosa. Es decir, eso afectará a miles de familias que ya no podrán acceder a la escuela de su elección según sus capacidades, pues meramente económicas. Los cierres de escuelas también agravan las desigualdades educativas, se pierden espacios de socialización, aumenta el rezago de la educación y sobre todo afecta la vida de las infancias y de las juventudes, la salud socioemocional, la pérdida de sentido de pertenencia y la identidad, lo mismo que interrumpe el proceso de aprendizaje, cuestiones que también se vieron afectadas por medio de la pandemia del COVID-19. Asimismo, sabemos que el Estado no puede solo salvaguardar el derecho a la educación en nuestro país. Sus grandes aliados son los particulares. No entendemos por qué en lugar de facilitar las cosas, se insiste en imponer normas que se hacen más cara y de difícil acceso a la educación. Las escuelas particulares representan una oportunidad de libertad de elección. Dan una cantidad inmensa de becas e impulsan actividades en muchas áreas
para el mejor desarrollo de los estudiantes en todos los niveles educativos. No todo es perfecto, pero para todo hay una forma de resolver. Por último, y como conclusión, quisiera decir que la existencia de las escuelas juegan un rol social institutible. Y a pesar de todos los problemas y con las diferencias y desigualdades sociales que hay en México, la escuela es también la herramienta más poderosa para reducir estas desigualdades. Por muy malo que sea un sistema educativo, considero es definitivamente mejor que si no lo hubiera o si no existiera. Nuestro sistema educativo nacional funciona también gracias a las escuelas particulares que aportan mucho. Esta norma pone en peligro el futuro inmediato de las y los niños, adolescentes y jóvenes mexicanos. Cancelarla es la mejor decisión para continuar con un proceso de profesionalización para todas y todos y abolir el tema de la desigualdad y el rezago educativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maximiliano García. Ahora le damos la palabra a Norberto Velázquez, vicepresidente del Instituto de Cultura Juvenil. Por favor, Norberto, adelante, buenos días. Muy buenos días, maestro Renato. Le agradezco la presentación y el uso de la palabra. Liderazgos a nivel nacional y estatal presentes. Les saludo con mucho afecto. Medios de comunicación que nos acompañen esta mañana. En caso de que la NOM 237 entre en vigor, vulnerará a la libertad y el derecho que como estudiantes tenemos de elegir dónde cursar nuestra educación. El debilitar a las escuelas particulares afecta directamente al plan de vida de nosotros como estudiantes, que por nuestras circunstancias diversas hemos elegido a la educación particular como motor para impulsar nuestras metas de crecimiento. Abogo para que en esta reunión queden plasmadas todas nuestras intenciones de los aquí presentes, respaldadas con datos y con años de trabajo. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Norberto. Le damos la palabra a Víctor Santibáñez, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Morelos. Por favor, Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado Renato. Un saludo para todas y para todos. Gracias también a la convocatoria de Sinergia por la Educación, que afortunadamente hemos tenido siempre muy buena comunicación aquí en Morelos y por eso nos unimos una vez más para poder defender la educación del Estado. Me voy a permitir también leer unas pequeñas palabras que hemos preparado desde Coparmex. También a nombre de nuestro presidente Carlos Pérez, estamos aquí apoyando esta causa. La NOM 237 es innecesaria y es un duro golpe tanto a escuelas particulares como a la comunidad escolar. El sector educativo ha sido uno de los más impactados por las consecuencias del COVID-19. Hasta agosto de 2021 aún hay 100,000 empleos del sector educativo asegurados en el IMSS, menos de los que había previo al inicio de la pandemia, en febrero del 2020. Esto significa una pérdida del 14% de los empleos asegurados en el IMSS que había en el sector educativo. En la Coparmex atendemos temas torales para el desarrollo y el bienestar del país. Entre ellos, se encuentra vigilar que el Estado garantice una educación de calidad a través de normas que promuevan el fortalecimiento de las instituciones educativas. En este sentido, consideramos que no existe razón alguna ni objeto real para crear la NOM 237, que regula la prestación de servicios educativos por parte de particulares, al contravenir con su fortalecimiento. En primer lugar, esta nueva norma define a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles, cuando en realidad las escuelas son prestadoras de un servicio educativo de índole social. Queremos resaltar que las escuelas particulares representan una opción de educación, derecho que tienen niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y derecho también que les pertenece a los padres y madres de familia en cuanto a la decisión que puedan o no tomar. En segundo lugar, este proyecto de norma implica una sobreregulación para las escuelas particulares, ya que su entrada en vigor generará costos adicionales relacionados a las nuevas inspecciones y verificaciones por parte de Profeco, que deberán atender y para las cuales deberán destinar una mayor cantidad de personal. En tercer lugar, los pagos que deberán hacer las instituciones para las certificaciones se plantean
en un momento de crisis económica. Estas y otras razones en Coparmex Morelos hemos analizado para estar en contra de esta norma y por supuesto para adherirnos a esta causa en defensa del derecho de la educación, y esperamos que sea rechazada y que no tenga estas consecuencias que puede llegar a tener para el sector. Es nuestra participación por parte de Coparmex Morelos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor Santibáñez, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Morelos. Finalmente, para terminar esta ronda de mensajes, antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas, le damos la palabra al licenciado Teodoro Lavín, presidente del Grupo Empresarial Morelos. Adelante, licenciado Lavín. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da gusto saludarlos. Creo que estamos muy claros en las problemáticas que nos traería la aprobación de una norma como esta, que lo único que haría sería limitar la educación privada, que definitivamente así ha coadyuvado con la educación pública para el beneficio de todos. Creo que permítanme, contéstales, por favor. Creo que es muy importante que nosotros entendamos que la norma 327 lo único que está haciendo es un daño a las instituciones privadas, haciéndolas pasar como si fueran nada más una empresa de ganancia económica, cuando están dando un servicio importante para este país, puesto que muchas de las escuelas particulares han dado una excelente capacidad a todos y cada uno y un excelente apoyo a muchísimos de los estudiantes del mundo. Yo creo que por eso nosotros, como Grupo Empresarial Morelos, apoyamos esta decisión de estar en contra de una norma que lo único que va a hacer es constreñir la educación en lugar de abrandarla. Yo creo que la educación debe de ser para todos y existe en México la capacidad para que muchos de los que son participantes en la educación, muchos de los jóvenes puedan escoger dónde estudiar y cómo estudiar, pero no puede ser que conviertan a la educación en un negocio, porque desde luego no es un negocio, sino es una manera de servir a los demás. Los que somos docentes durante muchos años, creo que entendemos la importancia de lo que es educar a los jóvenes, que son la base fundamental de lo que va a ser para un país en adelante. Creo que es una norma que lo único que hace, crea un retroceso y buscan buscan cambiar la idea de que las escuelas particulares coadyuven con la educación, sino haciéndolas parecer un negocio privado en el cual solo se benefician los dueños de estas escuelas. Yo creo que los beneficios son mutuos y no por lo cual nosotros apoyamos el no estar de acuerdo con dicha norma. Muchas gracias, es cuanto. Muchísimas gracias. Le damos al licenciado Teodoro Lavín, presidente del Grupo Empresarial Morelos. Y bueno, pues abrimos nuestra ronda de preguntas y respuestas. Si hay compañeros de los medios de información que deseen realizar alguna pregunta, les solicitamos que nos lo hagan saber. Mientras, pues les quiero ceder la palabra a la maestra Itzel Carmona para que nos dé pues nos haga un comentario general recopilando todas las opiniones que nos han vertido por aquí. Adelante, por favor, maestra Itzel. Buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa, cuyo propósito es informar a los ciudadanos morelenses de a pie y también a quienes hacen educación en lo particular
En Morelos hay alrededor de 1,603 escuelas particulares funcionando el día de hoy. La mayoría prácticamente en esta modalidad novedosa, híbrida. Iniciamos esfuerzos casi todos para recuperar el trabajo que se fue perdiendo y al que nos tuvimos que adaptar con la pandemia a partir del 30 de agosto en este nuevo ciclo escolar. Es decir, es un gremio no solo en Morelos, sino en todo el país, que se esfuerza por cumplir con la ley, que se esfuerza todos los días por trascender, llevándole la guía a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, con la confianza de las familias que es depositada en cada una de las instituciones. Y bueno, el día de hoy pues ha quedado más de manifiesto gracias a la presencia de quienes representan no solamente a los padres de familia de México, sino también al sector empresarial y por supuesto a los jóvenes estudiantes, que esta norma, proyecto todavía de norma 237, lejos de abonar al crecimiento y a la mejora de la educación que hacen los particulares en coadyuvancia con el Estado, con quien siempre estaremos dispuestos a trabajar. Sin embargo, esta posición que se manifiesta el día de hoy de ser innecesaria y de generar mayores perjuicios de los beneficios que pudiera traer consigo, pues es válida, sobre todo cuando estamos apenas empezando con la recuperación de los graves problemas generados por la pandemia del COVID-19 y, por supuesto, que ha venido a aumentar los grandes rezagos que tenemos en materia educativa en nuestro país, que no son novedad para nadie, y que, bueno, las escuelas particulares constantemente hacen esfuerzos para mitigar. Hacen aportaciones a nivel nacional que ningún otro sector hace de manera obligatoria, como el 5% de las becas que se otorgan cada ciclo escolar, que se revisan para favorecer a los ciudadanos mexicanos, además de todos los beneficios que las escuelas pueden dar. No se trata de entrar en un enfrentamiento con nadie, simplemente se trata de convocar a las autoridades que están promoviendo esta norma para que hagan lo que es verdaderamente correcto en beneficio de los mexicanos, sobre todo de las familias, para que puedan seguir teniendo la libertad y el acceso a la educación para sus hijos, que puedan decidir en dónde y cómo quieren que sean formados. Y si esta elección es posible a través de una escuela particular, así lo puedan hacer, porque tienen el derecho constitucional de hacerlo. Esta norma estaría atentando seguramente contra esta disposición que está en el tercero constitucional y en nuestras leyes generales de educación, tanto la general como la general de educación superior, y vaya, todas las normas que atraviesan de manera transversal a la educación en México. Yo quisiera reconocer y agradecer la participación no solo de las asociaciones de escuelas particulares en Morelos, que conforman el movimiento Sinergia por la Educación, sino también a las organizaciones empresariales, a las organizaciones de jóvenes y de padres de familia nuevamente, el día de hoy, con una gran entereza, con una gran templanza y valentía, vuelven a mencionar la postura y la solicitud para que esta norma, proyecto de norma, insisto, sea cancelado, ya que estamos en el momento procesal oportuno, como dicen los abogados, para que esto ocurra, y lo que sí beneficiaría a todos los mexicanos. Cancelar una norma como esta, que es innecesaria, que no tiene materia para existir ni en lo jurídico ni en lo educativo, sería lo pertinente. El llamado hoy es a la CONAMER, y bueno, como ustedes pueden ver, no es un llamado en solitario, es un llamado que tiene que ver con la unidad del gremio educativo particular a nivel nacional, con los padres de familia a nivel nacional y en cada estado, y por supuesto con todos los empresarios que están vinculados de alguna manera con la actividad educativa, quienes también tendrían que sufrir consecuencias si esta norma entrara en vigor y generara de entrada el cierre de miles de escuelas y la afectación a millones de mexicanos en su bolsillo e insisto en el derecho a la educación. Hacemos votos para que esto no ocurra y se dé la cancelación de esta norma
ahora que está en manos de la CONAMER, quien tiene la posibilidad de hacer lo que es correcto y también lo que es justo para los mexicanos. Yo les agradezco nuevamente y por supuesto estamos a sus órdenes. Muy bien, Nancy Venegas, le damos la palabra a Nancy Venegas. ¿De qué medio representas, Nancy? Hola, buen día, Nancy Venegas de Periódico Correo. Adelante, Nancy, por favor. Mi pregunta es, en el caso de Guanajuato, ¿cómo vamos en este proceso de reactivación económica en las escuelas particulares? Y ya escuchábamos que nos compartían cifras de pérdidas de empleo que generó esta pandemia por COVID en el caso de Morelos, si no me equivoco. ¿Cómo está la situación aquí en Guanajuato? Nancy, de manera desafortunada no tenemos un representante de Guanajuato el día de hoy, pero te prometemos que te vamos a conseguir los datos lo más cercanos posibles a la pregunta que tienes. Renato, Ok. si me permites, Sí, para el adelante. tema de Guanajuato no tenemos los datos porque el día de hoy estamos concentrados un poco en el estado de Morelos, pero de la segunda parte de la pregunta que hizo Nancy, que tiene que ver con cuántas escuelas cerrarían por el tema de la norma, pues bueno, se ha hecho un ejercicio, un cálculo de manera inmediata, se hace el cálculo de que cerrarían en cuestión de semanas a la entrada en vigor de esta norma, alrededor de 18,000 escuelas. No es poco, esto es a nivel nacional, es una afectación bastante seria. Y estas 18,000 escuelas, considerando que tuvieran una estructura que tuviera un director, un asistente administrativo, una persona de mantenimiento y quizá 3 profesores y unos 30 estudiantes, que es una estructura hipotética de escuelas, porque no todas funcionan así, pero bueno, es la menor cantidad de estructura posible para una escuela. Estaremos hablando de más de 640,000 personas afectadas. El número mayor de afectación sería los estudiantes, serían 540,000 más o menos estudiantes que se quedarían sin escuela y el resto sin trabajo. Esa es la gravedad de la implementación de esta norma si entra en vigor de entrada, pero los cierres de escuelas continuarían porque dada la confusión y los costos que puede generar, pues puede ser en cascada grave y además permanente. Entonces, esta información, Nancy, si la pudieras llevar en tu estado a través de los medios que ustedes mueven por allá, también sería importante, pues podremos lograr evitar que esta circunstancia ocurra en México. Muchísimas gracias, Itzel. Muchísimas gracias, Nancy. Jemima Mondragón, sí, adelante, por favor. ¿De qué medio? Bueno, sí, adelante. Jemima Mondragón, ¿tienes levantada la mano? Bueno, ¿algún otro de los amigos representantes de los medios de comunicación tendrá alguna? Jemima Mondragón, de Poder Estado de México, nos pregunta que en una conferencia anterior habían comentado que había acercamiento por parte de las autoridades de economía y de educación a fin de que pudieran exponer sus inquietudes. ¿Se ha dado dicho diálogo? Pregunta. Pues, Sí, adelante, quieren. por favor, Malu. Desafortunadamente no se ha dado ese diálogo, es una buena pregunta. Hemos buscado por diferentes medios y diferentes situaciones tener un acercamiento y tener una entrevista con la secretaria Tatiana Cloutier. Desafortunadamente hay puras evasivas a tratar un diálogo con personas que sí trabajan dentro de la secretaría, pero que no nos pueden dar ninguna resolutiva, no nos pueden dar ni siquiera una réplica o mencionarnos en qué momento podríamos
hablar directamente con ella para poder tener una solución a esto. En tanto, bueno, pues seguimos trabajando directamente incluso con la Cámara de Diputados, con algunos diputados, con los mismos senadores, a través incluso de cámaras empresariales, tratamos de buscar la cita, pero desafortunadamente no ha sido posible. Es una negativa muy clara y quizá esa es nuestra inquietud de buscar y aclarar por qué tanta exigencia o por qué tanta insistencia en que esta NOM se dé. Muchísimas gracias, Gracias. doctora María Luisa Flores del Valle. Nancy Venegas, ¿tienes alguna otra pregunta? No, no, ¿verdad? Se quedó la mano levantada. Ok, ¿algún otro compañero representante de los medios de comunicación? No, perdón, se quedó por ahí activada la manita. Gracias. Gracias. Bien, no tenemos ya más preguntas por el momento. No sé si alguno de nuestros participantes quiera hacer algún otro comentario final. Luis Arturo, Raúl Castro, Víctor, no sé. Gracias, gracias. Luis Arturo. Renato, yo quisiera darle a los medios de comunicación, informarles que su servidor como presidente del organismo, yo creo que es el sentir de todos nosotros, poner en el centro de la discusión a niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Me dio mucho gusto ver en este momento el que un joven declarara y diera a conocer su sentir desde su visión, desde su perspectiva, ¿sí? Y yo creo que es ahí donde debemos de centrar la discusión. La norma 237, desafortunadamente, el contexto en el que se da, pues tendrá consideraciones muy desastrosas a las escuelas particulares. Desafortunadamente, el sistema de educación en nuestro país pues no cuenta con toda la infraestructura para que en su momento, si esta situación se llegara a dar y los números que Excel acaba de dar hoy a conocer, no creo que el sistema público tenga la capacidad, ni tampoco, ni en infraestructura, ni en número de bancas o pupitres, ni tampoco en docentes, para poder cubrir la necesidad que se tendrá de tener matrícula en el momento en que la escuela particular llegase a cerrar por consecuencia de la norma. Vuelvo a reiterar, espero que las autoridades federales tengan la sensibilidad y la pertinencia de analizar los números que hemos dado a conocer desde veces anteriores y que vean que no es ni el momento, ni tampoco existen las condiciones para que puedan tener una reacción y que a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este país encuentren otro lugar en el sistema público en el momento en que se den los cierres en las escuelas particulares, si la norma se llegase a dar. Espero entonces que las autoridades tengan la sensibilidad ante estas circunstancias. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Pues no tenemos más preguntas de los... La maestra Diana quiere participar. Perfecto. Adelante, maestra Diana Recio. Gracias. Solamente quisiera reiterar esto de que no somos una actividad comercial. En verdad somos educadores y queremos enfocar nuestra actividad en ello y no estar llenos de burocratismos y sobreregulaciones que nos apartan de nuestra verdadera actividad. Formamos a las personas, no fabricamos galletas ni ningún otro producto. En cada uno de nuestros alumnos vemos a un ser único e irrepetible. Ahí está implícita la persona, el hecho de ser, ¿no? Por lo mismo, no es un acto de comercio. Eso es lo que yo quería recalcar. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Diana Recio de Ramos, presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares de Morelos. Ya no tenemos más. No sé,
¿Alguien más quiere? Mauricio Miranda, por favor, ingeniero. Sí, nada más como colofón, yo quiero reiterar que hoy tienen las escuelas particulares una gran oportunidad de crecer si ven y aceptan muchos de los cambios que se están dando. Entre más rápido lo hagamos, mejor. También quiero recordarles que estamos, insistir en esa parte en un momento de solidaridad y subsidiariedad, que tenemos que cooperar todos. También quiero decirles que la educación ha sido una preocupación desde hace varios años en el mundo, porque queremos ciudadanos que piensen, que tengan un pensamiento crítico, que sepan activar todo eso, estas facultades y conocimientos por el bien de la humanidad. De hecho, hay que pensar que las mayores empresas en el mundo ya no están contratando a sus gentes por la universidad o la escuela que provienen, sino por las características propias de cada persona y cómo fueron educadas, qué actitudes, aptitudes y conocimientos tienen. Hay que regresar a lo básico, y lo básico es eso, crear ciudadanos, o formar más bien ciudadanos que sean adecuados para toda la humanidad, y que puedan usar estos conocimientos y habilidades para el bien de ellos y de todos. Gracias. Muy bien, ¿tendremos alguna otra participación? Itzel, pues, maestra Itzel Carmón, Ya no sé. Ya para cerrar y sobre todo darles las gracias a quienes nos han acompañado, no solamente pues los representantes de las organizaciones nacionales que no solamente están representando a las escuelas particulares como el gremio, uno de los sectores afectados directamente, los padres de familia, ¿no? Cuyos bolsillos se verán severamente trastocados, y los estudiantes, gracias a las organizaciones de los jóvenes, que tuvieron a bien primero revisar los documentos, estudiar y entender pues más allá de lo que se diga en los medios de comunicación, profundizaron para poder manifestar su postura, y como podrán ver hay una gran coincidencia en que la educación pudiera llegar a tener una afectación importante. Seguimos siendo parte del sistema educativo nacional, seguiremos siendo coadyuvantes con el Estado, solamente que en esta ocasión pedimos pues que la CONAMER, esta es la solicitud que se hace, que la CONAMER, que tiene hoy en sus manos la revisión de esta norma 237, haga las consideraciones de los argumentos que han sido fundados y motivados en la ley para acreditar que no es necesaria esta norma, y resuelva, como ya habíamos dicho, para el bien de todo México, para el bien de la educación, para el bien de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, que no se vulneren artículos constitucionales, que no haya una confrontación entre dos secretarías de Estado federales, como es la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación, pues cada una tiene su razón de existir, y bueno, economía carente de experiencia y de conocimientos para tratar los temas educativos, pues tendría que estar atendiendo otras áreas del crecimiento económico industrial del país, no así trastocando pues los intereses y las facultades y competencias de la Secretaría de Educación, a quienes las escuelas particulares como parte de este sistema nos debemos. Evitar esta gran confusión que puede generar, evitar los grandes costos que le puede significar al presupuesto nacional y por supuesto, insisto, a las familias de millones de mexicanos. Eso es a lo que apelamos, a que resuelvan correctamente en beneficio de todos los ciudadanos de este país, que tanto lo requerimos en esta recuperación de este padecimiento que azotó a todo el mundo, pero pues bueno, que nos aleja de llegar a las metas que en materia educativa podríamos estar alcanzando. Darles las gracias nuevamente a todos y pedirles pues a los medios de comunicación que, como siempre, con toda la puntualidad y la veracidad con la que se manejan, hagan llegar la información a la ciudadanía en el Estado, en el país, y por supuesto a las autoridades, ya que incluso
a quienes forman parte de los medios de comunicación, a quienes arropamos y entendemos, también son parte de quienes han pasado por las filas en muchos de los casos de las escuelas particulares. Sabemos lo difícil de la labor de llevar la información veraz y les agradecemos enormemente su acompañamiento y que siempre nos permitan, a través de ustedes, hacer saber a la ciudadanía lo que es conveniente para todos los mexicanos y para todos los morelenses. Muchas gracias a todos nuevamente y ojalá que esta información, estas comunicaciones lleguen a donde tienen que llegar con la voz de miles de morelenses y de millones de mexicanos que estamos a favor de la educación y del crecimiento para alcanzar la nueva grandeza de nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Itzel Carmona. También les damos las gracias al contador público Raúl Castro, a la doctora María Luisa Flores del Valle, al ingeniero Luis Arturo Solís Bravo, al ingeniero Mauricio Miranda, a Maximiliano García, Norberto Velázquez, a Víctor Santibáñez y al licenciado Teodoro Lavín por habernos acompañado en esta rueda de prensa, y bueno, también a todos los representantes de escuelas, los y las representantes de escuelas, igualmente a las y los representantes de los medios de información, a nombre de Sinergia por la Educación en Morelos, que está conformada por 5 asociaciones civiles de escuelas particulares. Les damos las gracias por haber estado en esta rueda de prensa. Que tengan muy buen día y a seguirnos cuidando. Gracias, buen día.